el contexto mundial y de qué manera eso impacta sobre la organización de las empresas y sobre nuevas iniciativas. Vimos en el living de la tarde justamente un par de ejemplos de empresas locales de cómo a partir de una idea fueron capaces de ir construyendo empresas muy exitosas hoy y que tienen inclusive proyección fuera de la región. Si hace frío después lo volvemos a aprender. Lo que nosotros entendemos, y es una de las razones por las cuales se funda Maizar, es que hay otro concepto que fue muy importante en el desarrollo de los agronegocios en el mundo, que en realidad es la razón por la cual la palabra agronegocios aparece, que es el concepto de cadena de valor. Cuando nosotros estudiamos economía u otras disciplinas, lo que vemos es que lo normal, a ver dónde está, es que hablemos del sector agropecuario, el sector primario, el sector industrial y el sector servicios. Pero en la década del 50 hubo un profesor en la Universidad de Harvard que él lo que planteó es que en realidad para entender la competitividad de los productos alimenticios y los vinculados, digamos, con nuestro sector, no había que pensar solamente que el valor se estaba dando en la industria, porque era una época donde hacía poco había terminado la Segunda Guerra Mundial y había una visión muy fabril, muy industrialista, como que el valor estaba en la fábrica, en el azulejo, en el acero inoxidable, y él lo que trata es de instalar la idea que está reflejada en este dibujo, en los cuadrados, esos o rectángulos amarillos, que en realidad el valor que percibe el cliente, que él recibe cuando elige comer un alimento o elige un producto de la industria de la madera, de otras industrias que tienen que ver con nuestro sector agropecuario o agroindustrial, en realidad la calidad y la competitividad de ese producto se inicia en la tecnología con la cual se hizo el cultivo. Y que entonces había que empezar a pensar no en función de campo, industria, servicios, sino que había que empezar a pensar en función de esa cadena de valor, y él a ese concepto de la cadena de valor como la suma de todos los actores lo llama la cadena de agronegocios o los agronegocios. Él instala por primera vez y crea esta palabra. Entonces lo que es interesante es que cuando uno piensa en que la cadena de valor es la suma de todos estos actores o todos estos eslabones, como podemos ver acá, para nosotros el primer eslabón de esta cadena es el eslabón de ciencia y tecnología, es decir, donde a partir de la investigación y el estudio se crean las ideas y los inventos sobre los cuales después se desarrolla nuestra producción. El segundo eslabón es el de los insumos, donde en el caso de la cadena del maíz y sorgo están las semillas, los agroquímicos, los fertilizantes, la maquinaria agrícola y cualquier otro servicio o tecnología que hoy puede ir desde las imágenes satelitales, los análisis de suelo y otro tipo de tecnologías que hoy son fundamentales para la producción. El tercer eslabón es el de la producción agropecuaria, es decir, donde se une en el campo a través del conocimiento que tiene el productor o el conocimiento que tienen quienes asesoran al productor para lograr que ese cultivo se pueda desarrollar. El cuarto eslabón es el de la cadena comercial, que hoy vamos a hablar justamente de la situación de los mercados, del rol de las bolsas. Las bolsas son instituciones muy antiguas en Argentina, la más antigua es la de Buenos Aires, que tiene más o menos la misma cantidad de años que nuestra Constitución. Eso es desde el momento en que la Constitución establece que en Argentina existe la libertad de trabajo, y lo que decía Alberdi es que la libertad de trabajo en realidad está reflejada por la libertad de comercio. Si a mí no me permiten vender lo que yo produzco, que es como funcionaba, digamos, España y los países que tenían sus colonias, lo que hacían los países que colonizaban era no permitir que las colonias vendan libremente sus productos y compren los productos en forma libre que necesitan. Entonces, lo que decía Alberti es justamente la importancia que tenía la libertad de trabajo, es decir, que cualquier hombre pueda trabajar y pueda ejercer la actividad que puede hacer, y ese fruto, ese producto de ese trabajo que sea también capaz de ser vendido. Entonces nuestra Constitución arranca con esa concepción básica,
Y esa concepción básica es la que está después reflejada en todo el gran desarrollo agropecuario y agroindustrial de la Argentina, y uno de los mojones importantes en eso es justamente la construcción de las bolsas, que son una parte importante de esta cadena en Argentina, además de los exportadores, los acopiadores y todo el resto de la infraestructura de granos. Y el quinto eslabón en esta concepción es el eslabón, es el que llamamos industria, que es el que tiene que ver con la transformación de estos granos o de los forrajes o de los distintos productos agropecuarios en otro tipo de productos. En el caso de las cadenas de maíz y sorgo, en la Argentina hoy el principal consumidor es el de la ganadería vacuna de carne. Entonces, por ejemplo, dentro de Maizar están las asociaciones de criadores como Jerez, Forangus, Brangus, y con ellas hacemos varios trabajos. Hay criadores, invernadores, feedloteros, asociaciones que reúnen a estos, frigoríficos. También hay gente del sector avícola, del sector porcino, del sector lechero, que es el tercer consumidor. O sea, hoy en consumo de estos granos forrajeros y sus cultivos en Argentina está primero la ganadería vacuna de carne, segundo la avicultura, tercero la lechería, cuarto la molienda húmeda, que la molienda húmeda es la industria que a partir de un proceso húmedo de separación de los componentes del grano separa el almidón, y a partir de ese almidón produce fructosa por un lado, que es, digamos, hoy la materia prima más importante para la producción de gaseosas, pero también la fructosa es muy importante en otros rubros de la industria alimenticia, y también con ese almidón se genera una materia prima que sirve para muchas otras industrias, como la industria de los pegamentos, el papel, las pinturas, y también hoy a partir de ese almidón de maíz se está desarrollando en el mundo, y hoy nos va a hablar el doctor Eduardo Trigo de ese tema, la industria de los biomateriales, que él nos va a hablar del concepto de la bioeconomía y la biorefinería como una nueva visión de la fábrica. Entonces, en este sector industrial también está la molienda seca. Nuestro presidente, el ingeniero Alberto Morelli, es el presidente de la Cámara de Molienda Seca, y hoy está arrancando en Argentina, y también vamos a hablar hoy de este tema, la industria del etanol y también la industria del biogás, que tienen como base estas cadenas de valor. Entonces, si miramos en este gráfico, lo que vemos es que hay un conjunto de eslabones, donde cada uno de esos eslabones tiene a su vez adentro empresas o instituciones que desarrollan distintas actividades, y en conjunto lo que producen es una gran cantidad de productos que están reflejados en las columnas de los costados. De todos los sectores que hablamos recién, se generan granos, carnes, productos tecnológicos como semillas, biotecnología, líneas parentales, maquinaria, y el conjunto de productos nuevos que hablábamos recién, como es el tema del biogás, la biomasa para energía, los biomateriales o el etanol. Entonces, desde esa concepción original de la cadena de valor del profesor Ray Goldberg de la década del 50, donde era la suma de actores y qué es lo que esos hacían, se fue evolucionando en el tiempo a entender que la cadena de valor, y es como nosotros trabajamos desde Maizar, la cadena de valor es una organización. Y cuando estudiamos las organizaciones, estas se desarrollan sobre tres dimensiones o tres pilares, que son primero su estructura. ¿Quiénes forman una organización? Pensemos en una empresa cualquiera. ¿Quiénes son las partes de esa empresa? Bueno, ventas, producción, industria, marketing, la gerencia general, finanzas, recursos humanos. Esa es la estructura y lo que ellos hacen. La segunda dimensión sobre la que se desarrollan y se estudian las organizaciones es su estrategia. Y de eso es lo que vamos a hablar un poco hoy, porque la cadena de valor, del punto de vista de su estrategia, no es la suma de las estrategias. Puede ser que una cadena de valor, nunca los actores de esa cadena se hayan sentado a decidir en conjunto, bueno, a ver, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué propósito tenemos? En Argentina vimos en los últimos años, y un caso que anduvo muy bien y que seguramente ustedes habrán escuchado, es el del sector vitivinícola, donde los distintos actores del sector del vino, después de décadas y décadas de ir perdiendo valor, perdiendo mercados, perder empresas, perder marcas, perder, digamos, un montón de plata, un día se juntaron y dijeron, bueno, ¿por qué no hacemos un plan estratégico vitivinícola y tratamos de avanzar hacia un futuro? Y la verdad es que el cambio que hubo en la industria del vino en Argentina fue muy importante. Entonces, este concepto de estrategia es el que vamos a trabajar un poquito hoy.
Y la tercera dimensión, ¿no se acuerdan que dijimos que estas organizaciones o todas las organizaciones se estudian y se desarrollan en 3 dimensiones? Que son su estructura, quiénes la forman, su estrategia, qué propósito tienen, qué hacen, qué quieren hacer, y la tercera dimensión es su cultura. Y en la cultura vamos a ver algunos aspectos, aunque hoy no vamos a trabajar mucho, pero el primer aspecto central en la cultura de las organizaciones es el sentido de pertenencia. Uno no se puede imaginar una empresa que funcione bien si quienes forman la empresa no sienten que son parte de esa empresa y les da igual que las cosas se hagan, que no se hagan, que haya metas, que no haya metas, ¿verdad? Bueno, entonces, ahí está. Bueno, para volver a repasar un poco qué está pasando en el contexto hoy de estos granos, acá lo que tenemos, no sé si se ve bien, sí, se ve más o menos bien. Bueno, estos son los datos de producción mundial de los últimos 10 años. Como ustedes ven, el grano que aumentó más la producción y el consumo mundial es el que está en la línea azul, que es maíz. El maíz es un grano que viene de una historia de poco aumento en la producción y en el consumo por año. En los últimos 30 años nunca superó el 1%. Sin embargo, en los últimos 7, 8 años, sobre todo a partir del 2004, ahí se ve en la curva, empezó a crecer alrededor del 3% por año, que es más o menos la misma tasa de crecimiento que tiene la soja. La soja está acá abajo y creció en estos últimos 10 años, inclusive un poco menos que el maíz, algo que no había pasado nunca desde que el grano de soja se transforma en una materia prima importante en el mundo. La soja siempre crecía a tasas mucho mayores que las del maíz. Y si miramos los otros granos nos damos cuenta que siguen en una dinámica de aumento de consumo mundial por año mucho menor. Entonces, esto lo que nos podría dar la pauta es que si nosotros producimos maíz y lo exportamos, vamos a tener como una gran oportunidad, porque el mundo está aumentando el consumo en gran escala. Pero al analizar el contexto, tenemos que analizar no solamente el consumo mundial, sino que tenemos que analizar también el comercio mundial, porque la venta de nuestros productos se va a dar en el mercado mundial que existe, o sea, de aquellos que van al comercio internacional y deciden comprar sus productos. Y fíjense cómo es el comercio mundial de los distintos productos. Fíjense que acá la raya azul, que es la de máximo nivel y más volumen, es la soja, y que sigue siendo la soja la que tiene el mayor crecimiento del comercio mundial por año, ¿verdad? En cambio, si nos fijamos dónde está el maíz es la raya verde, que es recién la tercera, después del trigo. Y si miramos con más detalle, nos damos cuenta que aunque el comercio mundial de los últimos 10 años creció 30%, hubo muchísimos años, en los últimos 30 años, donde el comercio mundial de maíz se mantuvo constante entre 60 y 80 millones de toneladas por año. Recién ahora está tocó 100, o se estima que este año podía haber llegado a 100, pero inclusive hay gente que está diciendo que como el precio subió mucho, hay países como el caso de China, que se estaba transformando en un gran importador, que ya decidió bajar sus importaciones, porque hacer el precio internacional más alto, hay muchos que prefieren buscar algún sustituto local, inclusive aumentar la tecnología aplicada en su producción y disminuir las importaciones. Entonces es probable que este año el comercio mundial de maíz no llegue a las 100 millones de toneladas, sino que vuelva a quedar en el rango de 93, 95, 96 millones. Entonces, un aspecto importante cuando analizamos el entorno es ver cuál es la verdadera oportunidad y si esta está vinculada con una modificación de la estructura mundial o si está, como vemos en el cuadro anterior, o si está reflejada en un aumento en el comercio mundial en un espacio donde nosotros vamos a poder vender, porque aquellos que aumentan su producción y aumentan también su consumo, digamos, suman al cambio mundial, pero no nos permiten ingresar a sus mercados. Bueno, entonces lo que creo que para un poco redondear las cosas que hablamos ayer, estamos en una época de grandes cambios y hay algunos de estos cambios que son muy importantes. Ayer Héctor Huergo nos hablaba de la época de los excedentes y lo difícil que era pensar en producir cuando había montañas de manteca en Europa, montañas de leche en polvo. Estados Unidos necesitaba subsidiar sus exportaciones de maíz, sus exportaciones de carne de cerdo. Y el mundo nos tiraba montañas de productos excedentarios por la cabeza a precios con los cuales nosotros de ninguna manera podíamos competir. Pero hoy estamos viendo
que hay una demanda genuina para estos productos, también están apareciendo nuevas industrias como la de biocombustibles, que es la primera vez donde los excedentes de granos forrajeros como el maíz y sorgo no van a excedentes de leche, carne, cerdo, pollo, y que esos a su vez nos saturan y nos destruyen nuestra capacidad productiva, sino que por primera vez hay un excedente de granos forrajeros, va a etanol y sale del circuito de los alimentos, con lo cual nos permite mantener un aumento en nuestra producción sin que se nos vengan estos productos. Entonces, estas nuevas industrias perdón, cumplen un rol muy importante porque ayudan a mantener un cierto nivel de equilibrio y a resguardar la capacidad productiva, sobre todo de los países más pobres o los países que tienen menos capacidad de protección a través de subsidios y de barreras a la importación. Bueno, vemos también un desarrollo tecnológico, sobre todo se ve claro en el cultivo de maíz, que es realmente extraordinario. También hay algunos cambios que empiezan a aparecer, que hablamos poco en estos días, pero creo que siempre es importante mantenerlo a la vista, que es el aumento también de oferta de algunos países. Y hoy no vamos a ver, pero cuando uno mira la producción, por ejemplo, China de maíz, y China todos los años trata de aumentar el área sembrada de maíz. Pierde superficie agrícola por desarrollo urbano, por construcción de autopistas, importa cada vez más soja, pero ellos hacen un gran esfuerzo para tratar de aumentar, y cuando vemos la producción de maíz de China, China pasó de cerca de 90 millones de toneladas de maíz producido hace 10 años a cerca de 200 este año, o sea, fueron capaces de duplicar su producción de maíz en 10 años. También lo que vemos es, en el caso nuestro, de la Argentina, un aumento bastante fuerte o muy fuerte de la carga impositiva sobre todo el esquema productivo y sobre todo sobre la parte de la producción agropecuaria. También costos de transacción muy altos, cada vez la Argentina tiene fletes más caros, sistemas de transportes que no aumentan o que no mejoran en proporción, entonces nuestro flete interno cada vez es peor comparado con el de Brasil o el de Estados Unidos o el de nuestros otros competidores. También la inflación, se empieza a ver el efecto de la inflación en los tambos y en otros sectores que son claves para la cadena del maíz, y es como una estructura de la economía que genera beneficios para muy pocos, genera un beneficio como impuesto inflacionario para la recaudación del gobierno, pero para el resto de la sociedad y para nuestra cadena de valor tiene un costo enorme. También el costo de capital, el endeudamiento en Argentina no está mejorando y no es más barato. Y otra cosa muy extraña, y Córdoba es como un ejemplo de esto, es la imagen pública de la producción primaria, de qué manera el producir alimentos dejó de ser visto como algo muy positivo y en muchísimos ámbitos empieza a haber como una generación de conceptos o de ideas donde producir comida es algo malo, es como estar destruyendo el ambiente sin tener por ahí un conocimiento de lo que significa y la importancia que tiene en el mundo. Entonces vemos que en muchos países del mundo, hoy desde los sectores de la producción agropecuaria, trabajan en la imagen pública de lo que hacemos, porque si nuestro sector no es capaz de producir alimentos, los problemas de la sociedad, de todos los seres humanos, van a ser muchísimo más graves. Entonces también es importante que nosotros seamos capaces de generar un aprecio, una valoración de lo que significan las actividades productivas. Y por último, lo que vemos es que a pesar que hay cada vez menos argumentos para la aparición de barreras al comercio internacional, gracias. Lo que estamos viendo es que empiezan a aparecer sobre base de conceptos ambientalistas, muchos que no son reales, como las mediciones de gases de efecto invernadero, empiezan a aparecer barreras al comercio de nuestros productos y sobre eso también entendemos que hay un gran desafío y vemos que algunos países son muy activos en defenderse, instalarse para que estas barreras al comercio no les apliquen. Y en esto un ejemplo claro es Brasil, y desde Maizer tratamos justamente con ellos de trabajar todo lo que se pueda porque ellos disponen de una gran cantidad de recursos para instalar oficinas. Inclusive Brasil, cuando vio que en Estados Unidos empezaban a aparecer un nuevo grupo de barreras al comercio internacional, instalaron una oficina fija en
el ente ambiental del Estado de California y otra oficina fija en el ente ambiental de los Estados Unidos, en la EPA, en la Agencia de Protección Ambiental, justamente para desde adentro, con personas adentro 24 horas, poder a cada uno de los conceptos nuevos y las ideas nuevas poder irlos anulando, cosas que el que es el agregado agrícola en Estados Unidos es muy bueno, pero no dispone de esa cantidad de recursos, ¿verdad?, de poder poner empleados fijos en la oficina de un gobierno para tratar de evitar que cada vez que alguien levanta la mano y dice, bueno, ahora a la Argentina le vamos a poner esto, lo hacemos. Bueno, después vamos a hablar del tema de la bioeconomía, no me voy a parar acá. Pero yo lo que quería, y es un poco el objetivo de esta charla, que me quedan creo que 5 minutos. 5 minutos. Es instalar la idea que venimos trabajando desde Maizar, como veníamos ayer con el trabajo de Litva en el tema de modelos de negocios y los nuevos métodos para la innovación y la creación de nuevas empresas, es en tratar de revalorizar lo que significa estudiar la estrategia o estudiar estrategia como disciplina, así como estudiamos matemáticas, suelos, química, bioquímica, tratar de volver a poner el foco en algo que se fue abandonando aún en muchas escuelas de agronegocios, se va abandonando el estudio de la estrategia, y lo que creemos es que es importante volver a esos libros, porque la estrategia en primer lugar nos tiene que servir para alcanzar los objetivos. Nuestra empresa, ayer en el living veíamos clarísimo cómo a distintas etapas cada uno de estos empresarios fue fijándose una meta, a veces muy chiquita, a veces muy grande, muy compleja, construir celdas, construir plantas, mercados externos, otra vez es muy sencilla, pero es importante que de alguna manera nos podamos mentalizar en cómo lograr esos objetivos en forma sistemática. Pero también nos sirve para hacer los planes y para hacer las acciones que nos llevan al cumplimiento de esos objetivos, ¿verdad? Y en tercer lugar, nos sirve también la estrategia, y hay instrumentos, elementos y técnicas que nos enseña la estrategia y los distintos autores para poder analizar cómo es nuestro entorno, qué es lo que está pasando, dónde van a haber las oportunidades. Nosotros escuchamos muchas charlas donde la oportunidad del mundo, China, etcétera, etcétera. Pero como vimos recién en 2 cuadros, no es lo mismo comercio mundial que consumo mundial. El consumo mundial puede ser enorme, 1.000 millones de toneladas es el consumo mundial de maíz de este año, pero el comercio mundial quizás sea solo de 90. Entonces son 2 ángulos diferentes, y cuando hacemos nuestra estrategia de comercio internacional no la podemos hacer sobre la base de las 1.000 millones de toneladas, la tenemos que hacer sobre la base de las 90 o 95 o 100, porque ese es el mercado. Entonces entendemos que volver a los libros o empezar a estudiar esto, que muchas de nuestras carreras de agronomía no tienen considerado el estudio de la estrategia como un elemento para nuestras decisiones, tanto en lo personal o en nuestra carrera profesional, como en el trabajo de nuestras empresas. Bueno, ¿cómo entendemos nosotros esta concepción de la estrategia alrededor de la cadena de valor? Y lo que entendemos es que para la construcción de las cadenas de valor, y en particular de la nuestra, lo primero que tenemos que trabajar desde este punto de la estrategia es en el desarrollo de relaciones. Nosotros necesitamos que todos los actores de la cadena entiendan que ellos son parte de una cadena de valor, no están aislados. El productor de maíz no es un ente aislado que no necesita de nadie más y que él con irse al campo se resuelven todos los problemas. No, él necesita de la tecnología, el conocimiento, los mercados, que alguien se esté ocupando de negociar con China para poder llegar con el maíz allá, o que alguien esté contratando un barco. En segundo lugar, entendemos que es muy importante poder fijar metas que abarquen a todos. Desde el exportador de carne vacuna, el que tiene la cuota Hilton, el que le hace los novillos, la genética, el criador, y que todo eso vaya hacia atrás, el desarrollo de los forrajes, la comercialización forrajera, el picado del silaje, el almacenaje, los semilleros, desarrollando la mejor tecnología para eso, y que todos se fijen una meta, que obviamente la meta es posible que sea más toneladas de cuota Hilton o más espacio en un determinado mercado, pero aquel que está investigando en el semillero, el híbrido, o la nueva biotecnología, es importante que entienda que del otro lado hay alguien que necesita de ese forraje para un mercado de muy alto valor como puede ser ese. En tercer lugar, y esto para nosotros es realmente clave y creemos que se ve clave en los últimos años por el alto nivel de conflicto que tenemos con algunas decisiones que toma el sector público, que es tratar de unir los 2 sectores lo más fuerte que se pueda. Las metas del sector privado tienen que ser entendidas, valoradas por el sector público, porque si no se desarrollan industrias para exportar
que el gobierno prohíbe exportar, y eso es algo que ya hoy en el mundo no se ve. Los casos de las cosas que nos pasaron en Argentina en los últimos años, en el resto del mundo no se ve, y entendemos que en gran medida es por la dificultad de interacción, lo que comentaba ayer Andrés Beibe muy claramente del trabajo de FADA, ¿verdad? Es fundamental la necesidad de la participación de todos los actores de la cadena para entender qué tienen como visión del mundo los que están tomando las decisiones desde un ministerio, desde la presidencia de la nación, desde una gobernación o desde una intendencia, y cómo ayudarlos a que ellos valoren lo que se hace desde el sector privado y desde las distintas instituciones de la cadena de valor. Y por último, que es lo que siempre se habló de la concepción de la estrategia, que es el desarrollo de ventajas competitivas en todos los eslabones, porque al final el eslabón más débil, el peor, es el que decide cuán competitivo es nuestro producto. Bueno, y para terminar entonces, resumiendo, ¿verdad? Estamos claramente en una época de grandes cambios. Algunos de estos son muy positivos, pero no podemos quedarnos con que estamos, digamos, condenados al éxito. En una época de cambios tan grandes, algunos muy positivos y otros muy complejos y muy amenazantes, la necesidad es trabajar mucho más, ser más responsables, más dedicados y tratar de darnos cuenta que el resto del mundo no está esperando que nosotros produzcamos nada. Nadie está esperando que nosotros hagamos la mejor carne o hagamos el mejor maíz. Los otros, al contrario, están esperando cómo nosotros vamos a hacer una tontería para sacarnos un mercado. La Argentina este año va a tener quizás la exportación de carne vacuna menor desde 1904. Quizás vamos a estar por debajo de nuestro primer año en la serie de exportaciones, y Uruguay, Paraguay o Brasil no se pusieron a llorar. Al contrario, hicieron una fiesta y nos ganaron casi todos los mercados que podríamos estar teniendo o que tuvimos hasta hace 4 o 5 años. Bueno, y lo que vemos con claridad es cómo esta disciplina de la estrategia pasa a ser un elemento de estudio y de trabajo cada vez más fuerte en los centros académicos y empresarios, sobre todo de nuestros competidores. Y creemos que utilizar esta disciplina es un trabajo arduo que hay que dedicarse, así como hay que dedicarse a nuestros gobernantes también a esto, que es la decisión y toma de decisiones y análisis estratégico de qué hacemos, qué vamos a hacer, y para esto necesitamos dedicación, tiempo y obviamente también recursos, no solamente en la estrategia de una empresa, sino las estrategias de las cadenas de valor. Y bueno, un poco siguiendo con la línea de pensamiento de Andrés de ayer, está esta frase que es acá se ve corta, pero en realidad el párrafo que escribió Einstein es muy interesante, que es que no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. Y esta presentación va a estar después en la web para que ustedes la bajen, pero fíjense qué interesante lo que dice al final, ¿no? Dice, es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es caricia. Hablar de crisis es promoverla, callarla es exaltar el conformismo. En vez de esto, trabajemos nuestro talento y nuestras habilidades para encontrar soluciones. Acabemos de una vez con la única crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer luchar por superarla. Entonces, entendemos que hay mucho trabajo para hacer. La Argentina tiene una oportunidad enorme, que es un poco lo que intentamos construir con las instituciones como la Rural, FADA, la Bolsa, ACREA, PRESID y nosotros, que hay una gran oportunidad, pero lo que demanda esa gran oportunidad, la única forma de transformarla en hechos reales, empleo, desarrollo, prosperidad para el futuro, mayor nivel de ingreso per cápita para todos en Argentina, es a través del trabajo. Y entendemos que estas ideas que discutimos acá estos días son elementos individuales para la construcción de eso. Así que bueno, muchísimas gracias y no sé si hay preguntas. Muchísimas gracias. Un aplauso para Martín. Por supuesto, como hemos venido haciendo siempre, si alguien quiere hacerle alguna consulta, si le ha quedado alguna pregunta, alguna duda, tenemos el tiempo. Simplemente nos hacen un gesto, les acercamos un micrófono. De todas maneras, creo que te tienen el resto del día para cualquier consulta también. Muchísimas gracias. Gracias. Martín. Bueno, siguiendo...